Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y es si las plantas sienten o pueden leer la mente. Suena tan raro, pero hice un experimento en Arduino en el cual tú después lo verás y te explica realmente cómo si las plantas pueden leer la mente, y tú mismo lo puedes conseguir en los links de aquí abajo, pero antes que nada te quiero pues ilustrar mucho de qué va o con qué teoría creo que es cierta. Pues la teoría viene parte de la cultura, por ejemplo, mexicana, donde tenemos el árbol de la vida, el árbol de la muerte y el árbol de la primavera. Y según lo que yo tengo entendido, siendo parte mexicano, es que debes de conectar con los tres árboles para poder vivir. La verdad no tengo mucha referencia de todo esto, y si tú sabes más te agradecería que me lo dejes en los comentarios. Y por otra parte, en la Biblia, en Deuteronomio 20:19, dice que el hombre es como un árbol, e incluso los judíos en la Torá hablan mucho de esto y dicen que el hombre conectaría con un árbol, y si tú lo ves en Génesis, tenía que conectar primero con el árbol de la vida antes de conectar con el árbol de la manzana prohibida. Y cuando, por ejemplo, Adán Arishon estaba en el paraíso, él estaba conectado muy fuertemente y tenía más sentidos, podía sentir más los planetas. Bueno, yo no soy un rabino, pero todo, escuchaba la sinfonía melódica de los planetas. ¿Por qué? Porque nuestro querido Adam Arishon estaba conectado a los 5 sentidos al árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿cuántas sefirot tiene? 10. Y tenemos 5 sentidos. Entonces, ¿cuántos sentidos tenía Adam Arishon? 5 multiplicados por 10, 50. O sea, veía fácil 49 veces más que nosotros. como lo ves, lo dicen los rabinos, que conectaba perfectamente con el árbol de la vida. Y por ejemplo, en el judaísmo, los judíos lo que siguen mucho es conectar con el Sefer. Y todo esto es, bueno, el árbol de la vida. Cada una de las esferas se llaman Sefer. Estas esferas son ilimitadas prácticamente y solo son simplificadas en 10. Y si tú entiendes realmente cómo funcionan estas 10, puedes conectar con prácticamente todo. Es realmente el código para conectar con todo el universo. Y está en la geometría sagrada, está en los patrones, está en la secuencia Fibonacci, varias cosas. Pero lo interesante es este experimento. Y bueno, ¿cómo lo hice? Pues lo hice con un sensor capacitivo, el cual detecta cuando tú vas a tocar la planta o cuando no. Estos sensores funcionan mucho en la industria, no crean que es nuevo ni que son súper genio, no. Funcionan, por ejemplo, cuando tú vas a la gasolinera y tienes un tanque de gasolina. Obviamente no le puedes poner electrónica dentro del tanque. ¿Por qué? Porque es material muy volátil y puede explotar en cualquier momento. Entonces se le pone afuera este tipo de sensores, y estos sensores lo que hacen es que cuando el tanque va subiendo, pues detectan directamente el líquido, si es conductivo o no es conductivo, y ven fuera del tanque cada uno de los sensores qué nivel tiene la gasolina, ¿no? La gasolinería en este caso. Y lejos de esto, ¿cómo funciona? Si no sabes mucho de electrónica, voy a intentar simplificarlo para cualquier persona que lo pueda entender. Y son dos placas, una positiva, una negativa, y en medio hay un campo eléctrico, y a todo esto se le llama dieléctrico. Y si los unes, queda como un condensador. Entonces puedes distinguir si hay algo entre si pasa el flujo o si no pasa el flujo de energía. Bastante sencillo, si es material conductivo o no es material conductivo. Todo esto pues por el campo de energía. Pero lo interesante de este experimento es que, como ustedes lo van a ver, las plantas pueden leer la mente incluso si no las tocas. O sea, tú lo vas a ver en el video, y es que puedes estar lejos y la planta sabe cuándo la vas a tocar, cuándo la vas a querer arrancar o cuando le vas a querer hacer daño. Y esto es muy interesante porque pues realmente
¿Las plantas sienten o leen el pensamiento? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que aquí tengo es una planta de menta y una planta de ópalo. Y esto es un pequeño experimento que mide la resistencia capacitiva. Está conectado a un Arduino y pues como lo pueden ver, está ahorita en 0, está reiniciando. Y si yo toco la planta, ahorita lo van a ver, una de sus hojas, como ven, empieza a cambiar. Y pues obviamente la resistencia capacitiva empieza a dar diferentes valores. Si yo por ejemplo soplo, no cambia ningún valor. Y aquí viene lo interesante, y es que como pueden ver, aquí está en 289. Según la Torá, nuestros dedos tienen, en este caso en mi dedo tiene 5 sefirot. Y estas 5 sefirot son muy poderosas, porque dependiendo de cómo tú hables o cómo tú transmitas la energía, pues la planta la siente. Como lo pueden ver, cuando acerca la mano simplemente empezó a cambiar y no lo he tocado. Pero aquí viene lo interesante, está en 251 y vean esto. ¿Vieron cómo cambió? Y no la toqué. Ahora, si yo simplemente voy con la mano completa extendida, se cambia automáticamente y no lo estoy tocando absolutamente. ¿Y qué sucede, por ejemplo, al apuntar? El apuntar, vaya, tiene mucha sensibilidad. El apuntar es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque nos han dicho que señalar está mal. ¿Por qué? Porque al apuntar, pues concentramos toda nuestra energía en toda la mano, literalmente. Y vean, o sea, es una distancia muy prolongada y aún así puedes sentir la energía que se hace al apuntar. Y no al apuntar me refiero a que, por ejemplo, aquí no estoy literalmente intentando tener la mente en blanco, pero cuando, por ejemplo, no sé, yo pienso en arrancar la planta, si se dieron cuenta cómo empezó a cambiar y alborotarse, la planta siente completamente la energía. Y pues esto es muy interesante porque te da una gran perspectiva de cómo están vivas las plantas y cómo cuando tú piensas en ella, la planta puede sentir el pensamiento que tú tienes. Por ejemplo, ahorita yo estoy muy lejos, pero solo el pensar la planta, el decir la planta, hace que totalmente cambie. Y de verdad no estoy conectando a nada, ni absolutamente nada. Simplemente, vean, voy a tener la mente en blanco y va a dejar de cambiar. Pero ahora vean. Y bueno, te darás cuenta que es impresionante y te pone mucho a pensar sobre si las plantas sienten, leen la mente y cómo realmente cada una de ellas no funciona como nosotros, ¿no? Que tenemos un cerebro. No. Cada una está conectada y tiene prácticamente todos los sentidos disponibles y quizá tienen muchísimo más sentidos, ¿no? Te puedes poner a pensar en el ejemplo de timidez, en la cual las plantas no se tocan unas entre otras en los árboles porque pueden sentir lo que hay más allá de la atmósfera, pueden ver más allá. Y este experimento simplemente pues lo hace ver, lo hace notable. Y es realmente increíble porque no hay muchos estudios de estos. Vaya, hay una conferencia de Greg, me parece que es el científico, en el cual propuso y hizo el experimento en el cual las plantas pueden contar, y es una planta carnívora en la cual está pasándole la señal eléctrica a otra planta, una carnívora. Y bueno, todavía no he hecho este experimento, pero el mío es realmente que lee el pensamiento y que puede detectar las emociones. Si te interesa todo esto, te estaré dejando aquí abajo un link en el cual te lo puedes comprar. Esto es para México.
Si eres de otra parte del mundo y te interesa, por favor mándame un correo y pues nos ponemos de acuerdo en ver si te lo puedo hacer enviar por correo, por estafeta, para que te pueda llegar. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que te haya gustado, que le des like, que si no estás suscrito te suscribas, actives la campanita, me ayudarías muchísimo. Y hasta luego.